RTP. La bienvenida a la concejala de la muy ilustre Anita Choes, Ana Choes, con quien vamos a conversar sobre las gestiones realizadas últimamente dentro de la municipalidad, siempre controvertidas, ¿no? Siempre leo o escucho atentamente las intervenciones de doña Ana Choes Vergara en el Consejo de la Ciudad, y muchas veces Anita presenta, digamos, sin estar en contra de los proyectos, presenta irregularidades o presenta, en el tema legal, pues no, presenta inconsistencias con la ley. Siempre guardas, digamos, Ana, ese cuidado. Así que te escuchamos, bienvenida. Buenos días, gracias por la oportunidad de poder compartir estos micrófonos y estas comunicaciones con los ciudadanos que nos están escuchando a través de RTP. Bueno, precisamente sí, pero básicamente lo más importante para mí en estas semanas ha sido referirme al tema de la seguridad, por todos los acontecimientos que están ocurriendo en la Bahía, en La Prosperina, en Pascuales, y los temas que ya se venían escuchando con relación a las extorsiones. Vemos la falta de coordinación que puede haber entre el gobierno central con el municipio, pese que aquí yo sí hago una crítica frente al gobierno. El municipio ha hecho su parte. De hecho, este municipio es el que más se puede decir que en cifras ha invertido en seguridad pese a administraciones socialcristianas. Ojo, y esto se debe a la empresa pública de Segura EP, que si bien, ahí también yo hago una crítica al municipio, no hay una fuente de comparativa sobre los avances que puede tener con relación a esta inversión, porque sí, la inversión es mucha. Nosotros en el Consejo hemos aprobado en los dos presupuestos, tanto el 2024 como el 2025, en el 2024 cerca de 69 millones y en el 2025 cerca de 75 millones de dólares para la inversión de la seguridad ciudadana. No hay una cifra que pueda medirse sobre el impacto, pero en materia preventiva yo creo que el municipio ha hecho su parte y eso es lo que se espera de los GACs municipales, pero el gobierno no. O sea, ahí es muy lamentable porque no hay una política pública rectora en materia de seguridad que permita a los gobiernos locales poder hacer un engramaje entre la política pública que de preventiva, que es parte de los municipios, y la política pública nacional. Entonces yo creo que eso está fallando. Yo el año pasado decía también justo aquí que nosotros hemos tomado también medidas parche, por ejemplo el tema de las rejas, que las personas puedan tener protección en los sectores vulnerables o en varios sectores, porque todos los sectores en Guayaquil están adoptando este tema de rejarse. Se suponía que el municipio quería ir más allá. Claro, pero 50 y pico millones en contratos y el gobierno se los tira abajo. En teoría, nunca fueron muy específicos en sus comunicados por incumplimientos en el proceso contractual y porque supuestamente también el presidente de Segura EP pues supuestamente está inhabilitado. ¿Tú crees que realmente hay fuerza en los argumentos del gobierno, o tú crees que hay por lo menos realmente argumentos en lo que presenta el gobierno para tirar abajo estos contratos? O concursos, perdón. A ver, hay que entender que la parte administrativa de los contratos la hace una empresa pública, o sea, nada tiene que ver con el tema del gerente de Segura EP, de los casos que ellos pueden tener. Yo vi el comunicado que sacaron de la inhabilitación que tenían por deudas en el SRI, en el IES, que eso se paga y posteriormente quedas habilitado. Eso es algo que puede pasar a cualquier funcionario público cuando no está, digamos, al día con los impuestos, el SRI, en fin. Bueno, este tema de los contratos, yo sí creo que siempre debe haber un punto claro y de rendición de cuentas y transparente y constante en el municipio, que yo creo que eso sí no lo hay. Y por eso es que es mi preocupación también, porque a pesar de que declarativamente se dice mucho y nosotros hemos aprobado las inversiones, no hay una medición real del impacto que ha tenido esta inversión. Por eso es que varios medios de comunicación han venido reclamando y diciendo que qué pasa con la ejecutoria, o sea, con las ejecuciones que se puedan hacer alrededor del presupuesto que se ha dicho que se va a invertir. Porque claro, el presupuesto lo tienen. Y ahí, más allá de verlo como una crítica, sino tiene que ver, si lo hablábamos hace un momento, con cómo se está invirtiendo el presupuesto. Lo hablábamos a nivel nacional, calidad del gasto, hablemoslo de materia local. 55 millones en un contrato para vigilar instituciones municipales
como el Palacio Municipal, como las instalaciones de ATM, como otras instalaciones municipales, que yo no digo que está mal, pero si queremos articular y mejorar la situación, por ejemplo, yo digo, el alcalde, y lo veía en la mesa técnica, y el alcalde también lo ha repetido, en muchos sectores donde van a hacer obra pública se ven vacunados. ¿Por qué no llevar esa parte de ese presupuesto que se ha destinado para venir y contratar a seguridad privada? ¿Por qué no destinarlos para que acompañen, por ejemplo, a este tipo de maquinarias? Porque ya he visto a los guardias de seguridad privadas debajo del municipio, y lo que yo digo es, estamos llenando el municipio de vigiladores nada más. Tenemos a los metropolitanos y ahora tenemos con armas a guardia privada. La consulta es, si se destina fondos en materia de seguridad, tenemos que entender que la seguridad es ciudadana, no únicamente para vigilar los bienes del municipio. Y aquí le consulto, ¿cómo se transparenta, o ustedes han pedido la transparencia de cómo se han dado estos procesos de contratación al municipio de Guayaquil a Segura EP? Precisamente siempre yo he hecho fiscalización referente a cómo Segura EP está manejando el presupuesto, porque el presupuesto que maneja Segura EP es un presupuesto alto. Como pasó de 13 a 70, 75. Sí, claro, no. De hecho, en el 2024 fueron 65. Claro, fueron 13 millones más que se invirtió ahora en el 2025. Entonces, a mí lo que me preocupa de esto es también los reclamos que están habiendo alrededor de las empresas privadas que se contratan, por ejemplo, en la Metrovía. Entonces, también esos tienen muchos... A ver, pero las empresas privadas los funcionarios de las empresas privadas, los empleados de las empresas privadas, pueden ir armados si tienen permiso. Sí, los de la metropolitana no. Los metropolitanos no. Tiene sentido. No, pero no va, ella va por la transparencia de la contratación de la empresa. No, sí tiene sentido, y obvio. ¿Por qué tiene sentido? Porque al final del día el municipio quiere suplir una falta de eficiencia del gobierno central, que realmente sus condiciones legales y económicas no les va a poder. O sea, aquí tenemos que hablar de que debe haber una coordinación directa con el gobierno central. Pero si el gobierno central quiere acosar al municipio y bloquear todos los intentos de gestionar la seguridad, es coherencia. Lo que dice la concejal es coherente. Si tú vienes y te declaras que no eres superhéroe y que no puedes con la seguridad, ¿por qué inviertes 55 millones en contratar seguridad privada que no va a la ciudadanía? Va a la parte de cuidar municipios, edificios y más espacios, que simplemente es para blindar a los funcionarios municipales, no a la ciudadanía. La Metrovía no es parte de la vida en el día a día del ciudadano. Pero es un caso que estoy diciendo, pero los otros casos que mencionan aquí, claro que es preocupante, porque son dineros que se pueden destinar para una verdadera política de reconstrucción del tejido social, como bien dicen ellos, que es, por ejemplo, que el dinero vuelva a los barrios con mejores iluminarias, aceras y bordillos, mejor obra pública que les vaya a permitir también sentirse seguros. Porque ¿qué pasa? Llega la noche y hay ciertos sectores que reclaman, yo que voy al territorio mucho en el sur, reclaman porque no hay iluminación. Entonces, yo conozco contratistas, Anita, que en cambio reclaman, el municipio me dice, haz esta obra, y no la puedo hacer nunca, porque ya no es que solamente me vacunan, simplemente no respetan la vacunación o tengo que gastar demasiado en la vacunación. O sea, al final es complicado de ejecutar obra social cuando no tiene seguridad para respaldar a quienes van a dar esa obra. Pero entonces ahí lleva la seguridad privada, pues, porque esa seguridad sí está armada, pues, César. A eso es lo que se va. Exacto. ¿Has ido al municipio en los últimos días? Sí. Los bajos del municipio tienen metropolitanos y ahora seguridad privada. ¿Tú sabes dónde deberían estar no solamente los metropolitanos, sino también esa seguridad privada? Del otro lado del río se han pasado matando a funcionarios en Durán. Y es una historia que de nunca acabar en buena parte de la costa ecuatoriana. Pero estamos hablando de Guayaquil. Las realidades son diferentes. Exacto. Las realidades son diferentes y no solamente se tiene que velar por el funcionario público, sino por toda la gente. Entonces, ese es el mayor problema que puede haber alrededor de la seguridad. Y bueno, y la falta de coordinación. La falta de coordinación entre el gobierno central y el gobierno local. El gobierno local no lo va a poder hacer solo, precisamente porque constitucionalmente no se lo permite. O sea, el artículo 216 de la Constitución es claro, y de ahí las competencias que tienen en temas de seguridad ciudadana y de convivencia. Son concurrentes. Sí existen. Sí, pero no puedes aplicar un protocolo de política criminal. El municipio no puede aplicar un protocolo de política criminal, que eso lo tiene que aplicar el gobierno central. El gobierno central tiene que dar la pauta. Y dando la pauta, el municipio puede apoyar como siempre ha venido haciendo. ¿Y si la gobernadora dice, eso no es mi responsabilidad?
el mercado no es mío. ¿Qué puede hacer el municipio? Contratar seguridad privada. En ese sentido, concejal, quería consultarle algo. Vi con muy buenos ojos la mesa de seguridad que presidió el señor Cornejo, pero había algo que era simplemente una mesa de intenciones, porque el único representante del gobierno que eran algunas instituciones, entre esas el de la policía, que siempre va a estar dispuesta a ayudar, y esa policía que lucha por su institucionalidad y por la ciudadanía, estuvo ahí sentada en esa mesa, pero dijo, tengo que consultar con los ministerios pertinentes si podemos nuevamente, por ejemplo, ocupar los espacios del municipio para atender la seguridad ciudadana de Guayaquil. Tenemos que consultar si nos podemos nuevamente subir a las camionetas que el mismo municipio los botó de ahí. Y tenemos que consultar si ustedes pueden atender, por ejemplo, los problemas de vía pública como el IVAR, los enfrentamientos que son menores, y coordinar esas acciones. ¿En qué ha quedado? ¿Sabe si ya hay una respuesta? Si no... No, ellos están viendo cómo hacen el apoyo logístico a la policía, porque la intención del municipio, de lo que yo entiendo, nunca fue quitarlos del espacio público de la protección ciudadana, sino simplemente responder a una pelea política que había entre los dos funcionarios de mayor alto rango, se puede decir el presidente y el alcalde. Sin embargo, evidentemente, como todos toman de forma literal, lo que han hecho es rechazar la ayuda que hace el municipio, pero no es que están rechazando la ayuda del municipio, están rechazando la ayuda de los guayaquileños, porque esa inversión es plata municipal, o sea, es plata de la gente, y es la gente la que está pidiendo socorro frente a su vida, los secuestros, la extorsión, ahora la forma de ponerle escopolamina también, que están diciendo los últimos días que a los bajos del municipio hay personas que te ponen escopolamina antes que llegues al carro o a subirte a un taxi. Entonces, claro, yo creo que hay que dejar de lado todas estas disputas, porque mañana más tarde puede ser peor en la ciudad. Ya hemos visto los atentados de bomba que han habido en el centro de la ciudad, que en la bahía, y precisamente a mí me preocupa porque también justo se estaba hablando de que ahora iban a haber intención de cobrar a las personas el espacio de trabajo de los franeleros, y ellos me decían la semana pasada que me reunía con ellos, ¿cómo van a cobrarnos a nosotros si nosotros medianamente ofrecemos un espacio de seguridad, porque coordinamos con la policía para que no roben los carros, pero el municipio ahora me quiere cobrar a mí también? Entonces, claro, el municipio tiene que recular y tiene que verificar cuáles son estas políticas también que van a tomar alrededor de esta actividad que tienen, por ejemplo, los franeleros, porque tampoco se sienten resguardados por su municipio, pero sí ellos coordinan directamente con la Policía Nacional. Entonces, a mí me preocupa el tema de la coordinación, y que la gobernadora lastimosamente haya dicho esas declaraciones. Deja mucho que decir de funcionarios del gobierno, porque no entienden cuál es el rol de articulación que pueden tener en la provincia, y específicamente en una ciudad grande como es Guayaquil, de casi 3,5 millones de habitantes. Concejal, permítame recoger todas sus respuestas y tratar de condensarlas como última pregunta. Y esto se lo hago como ciudadano. Como ciudadano que vive todos los días preocupados por si va a regresar a su casa, porque amanece todos los días con noticias de que han asesinado a personas cerca de zonas comerciales, porque a día de hoy Guayaquil se desangra y es lo que hay. Es una crisis muy evidente que existe, y me da mucha pena también como un ciudadano escuchar declaraciones de funcionarios, en este caso del gobierno central, diciendo que no quieren reunirse, y que por diferentes temas pueden existir roces personales, intereses entre ellos, cada uno por su cuenta, pero está el interés del ciudadano, es lo que debería ser prioritario para todos. ¿Usted cree que esta nueva medida de trasladar la competencia general acá a la ciudad de Guayaquil de alguna u otra forma va a beneficiar? Y sobre todo, ¿qué podemos nosotros como ciudadanos exigir y sobre todo esperar por parte del gobierno central para que justamente podamos de alguna u otra forma al menos alivianar todas estas crisis que estamos pasando? Bueno, yo creo que más allá de todo, no solamente pueden esperar estadísticas sobre los asesinatos, los secuestros, sino estadísticas reales del impacto que está teniendo las acciones que toman tanto a nivel gubernamental como del municipio. Yo creo que eso es deficiente, por eso es que el ciudadano no se siente confiado de las instituciones, y por eso es que al final del día el ciudadano tiene temor de lo que está ocurriendo, porque ven que
más allá de los estados de sección que pueden haber, el traslado de la policía, del traslado de los militares, no hay un verdadero indicador de que te diga qué es lo que están haciendo en materia de seguridad. Entonces, al final del día queda todo en declaraciones, y estas declaraciones no llevan a nada en una forma ejecutoria. Entonces, a mí eso es lo que me preocupa, y eso es lo que el ciudadano debería exigir: mayor participación también en el ámbito de la política pública, de la política pública de seguridad, tanto en el municipio como el gobierno central. 8:29, Astrid. Una última pregunta a la concejal. Se va a retomar la audiencia del caso AAA del alcalde este 20 de junio, y obviamente pues saltan muchas interrogantes sobre la posibilidad o no de que el alcalde de Guayaquil, pues si sigue de manera como continúa el juicio, pues quede inhabilitado, tenga que salir de sus funciones. ¿Cómo ve la mesa de concejales, de ediles, el caso AAA en estos momentos, cómo avanza? ¿Cómo ve con preocupación? ¿Siente que puede existir una sucesión de cargo a la actual vicealcaldesa? ¿Cuáles son las conjeturas al interior del Palacio Municipal? Bueno, primero, yo en lo personal siento vergüenza de que tengamos un alcalde que haya estado inmiscuido en un caso que hay que entenderlo, no es un caso municipal, y más allá de esto, para mí no es un caso de riña política, es un caso real de tráfico de combustible. Y empezando por eso, también yo creo que es algo a lo que ellos ya se adelantaron. Por eso es que cuando fue la elección de la señorita vicealcaldesa el 14 de mayo, yo voté en contra, porque igual la señorita Tatiana Coronel, yo no tengo nada a título personal con ella, pero sí representa una línea partidista que siempre ha estado inmiscuida en casos de corrupción, tiene líderes prófugos, sentenciados, procesados, y eso lamentablemente ha llegado y trastocado la ciudad más grande que tiene el Ecuador, como la ciudad de Guayaquil. Y eso es triste, como yo lo veo, como algo que ellos también ya estaban destinados. O sea, yo creo que ellos ya lo vieron, ya lo olfatearon, y por eso es que también tuvieron prisa en poder generar los acuerdos y distintos arreglos alrededor de la mesa de consejo que se reconfiguró. Recordemos que no estaban votando cuando votaron por la vicealcaldesa, no votaron por la persona, votaron por un proyecto. Y a mí me daba de cierto asombro de muchas de otras concejales que decían, bueno, yo voto por el liderazgo femenino. Claro, liderazgo femenino, ok. Pero, y también invocaban a Dios, que Dios les había dicho que tenían que votar de esa manera. Entonces, sí, fue muy pintoresca. Yo estuve en esa sesión, fue muy pintoresca esa sesión. Era muy chistoso porque, como les digo, es un proyecto, era un proyecto al que votaban. Por eso yo preferí votar en contra. Pero, sin embargo, yo creo que es algo que ya ellos esperan. ¿Y qué opina de su antigua compañera Soledad Díaz? Y Reto es un partido que ha ganado espacio y que llegó por la ventana. Compraron un partido, alquilaron un partido, y ninguno de los ediles que están ahí llegaron por Reto. Se hicieron a Reto. Entonces, el Reto ha ido ganando espacio, y ahora tendríamos de pasar la situación de juicio, porque ya es la audiencia de juicio. Fin. Entonces, de pasar una situación como esta, pues tendríamos una alcaldesa de un movimiento que ni siquiera fue electo, sino ya que mencionamos concejales, está hablando de Reto, concejal, ¿qué opina de Soledad Díaz? Que dijo que ya no recibe órdenes de Mocolí. Ya no recibe, pero que se declaró independiente hace un buen tiempo. En un momento sí recibió, y eso sigue siendo aún más vergonzoso. Bueno, yo realmente no he compartido dentro del Partido Social Cristiano con la señora Soledad Díaz nunca, porque yo no he estado nunca en un cargo de elección popular. Yo he sido siempre una asesora de un grupo determinado, en este caso, en algún momento del abogado Henry Bucalón cuando pertenecía, y en su momento pues de Jorge Acaiturri, que también estaba en el Partido Social Cristiano, que está en el Partido Social Cristiano. Pero yo nunca había compartido con ella, pero lo que sí sé que fue la señora Soledad Díaz que renunció a la Asamblea Nacional para dejar a su alterno, el señor Pablo Muentes, de asambleísta titular. Ajá. Y pues luego se tejió toda la situación alrededor del señor Muentes, pues no. Y también ella, el jefe de Soledad Díaz, era el señor Pablo Muentes de distrito, porque ella es el distrito 3, y en su momento pues Pablo Muentes era el jefe de distrito. Entonces, a mí me da risa cuando ella menciona de que sí, me grita, porque yo no tenía el micrófono ahí,
me grita y me dice, Pablo Muentes, su jefe. Y yo, mi jefe no, el jefe de ella, porque era jefe de distrito, subalterno, al cual ella le cedió la curul de la Asamblea Nacional, renunciando al encargo popular de 4 años para venirse a trabajar al municipio de Guayaquil. Entonces, en ese sentido, pues a mí me causa risa las situaciones alrededor de esta señora, porque creo que no guarda coherencia con lo que ella ha venido promulgando durante años. Y por eso, a título general, yo mencionaba en esa sesión pertinente que yo no venía a repartirme el poder ni cuotas políticas, sino vengo a compartir el liderazgo y el encargo ciudadano que me ha dado la ciudadanía. Entonces yo realmente estoy tranquila con mi conciencia de lo que va a ocurrir en la ciudad de Guayaquil, pero sin embargo, con alcalde o con alcaldesa, yo seguiré siendo la oposición crítica que ha tenido este consejo durante estos 2 años y seguiré dando todo mi contingente para que las cosas funcionen, lo que debe funcionar, y pues lo que no funciona, pues indicar y que la gente pueda dar su criterio alrededor del mismo. Así que yo creo que lo del alcalde es algo que puede ocurrir, como no ocurrir, pero si ocurre, eso no va a tener ninguna afectación porque hasta ellos ya lo han visto venir. Entonces, yo creo que ellos ya han de tener un plan alrededor de lo que va a ocurrir y la figura de la alcaldesa Tatiana Coronel, que tendría que seguir la sucesión, pues, ¿no? Pero hay que ver lo que ocurre con la ciudad. Lo importante es que la ciudad no se vaya por el caño. O sea, ya estamos sufriendo demasiado, desangrándonos con todo el tema de la inseguridad. Y yo creo que lo que resta en materia social, en materia educativa, de lo poco que se hace, porque sí es verdad que se hacen cuestiones a nivel preventivo, como los temas de las escuelas de fútbol y los cursos que pueden haber, pero falta mucho. Okay. Había mucho más antes y ahora lamentablemente pues se ha ido diluyendo por todos estos conflictos. Yo creo que el conflicto que tiene el señor alcalde no le permite tener una ejecutoria mayor alrededor de la ciudad. Y eso es grave, porque él sigue su problema en personal, es un problema personal. Y ojo que aquí hay que decir, el país entero sufre una crisis de alcaldías. A ver, tenemos Quito, tenemos tenemos Guayaquil, y esto es de preocuparnos y un llamado a la ciudadanía, porque, a ver, todas las autoridades que se han puesto para que nos representen como alcaldes, a quienes les hemos dado el poder de poder administrar nuestros recursos, pues no es que realmente están ahí de la nada, fue a través del voto que les dimos como tal. Y hay que reflexionar un poco más de cuáles son y qué tipo de autoridades estamos llevando, y también las mismas autoridades, ¿de qué forma están cargando con el voto ciudadano? ¿Cuál es la garantía que están dejando para seguir administrando la ciudad? RTP